Hermanos, buenas noches. En este día vamos a ponernos en presencia del Señor y vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias. Gracias porque nos das vida, porque nos das salud, por nuestros hermanos Jufra y por permitirnos reunirnos una vez más en tu nombre. Y te pedimos que te hagas presente en nuestra reunión para que puedas dar respuesta a nuestras preguntas y puedas guiarnos en este camino. Señor, que nuestra boca hoy sea la expresión de nuestro interior. Envía tu Espíritu para que fluya sobre cada uno de nosotros y podamos sentir así tu presencia. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, hermanos, vamos a hacer algunas preguntas entonces para que podamos estar en nuestra reunión. Son preguntas sobre la Biblia, ya que estamos en el mes de la Biblia, es bueno conocer un poco el contenido. Y las preguntas solamente tienen una respuesta, no es una respuesta que tienen que explicarlos. La respuesta es una sola palabra. ¿Ya? Dice la pregunta, ¿a quién le dice Jesús que tiene que nacer de nuevo? Aquel era un maestro de la ley que se acercaba a Jesús de noche para consultarle todo lo que quería, y Jesús le dice: si no naces de nuevo del agua y del espíritu, no, dice, si no naces de nuevo no puedes ser hijo de Dios. Y él responde: ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo voy a entrar al vientre de mi madre de nuevo? Y Jesús le dice que si no naces del agua y del espíritu no puedes ser una criatura nueva. ¿Quién es ese personaje? Bíblico, por supuesto. Nicodemo. Nicodemo es aquella persona que se acerca a Jesús y le dice que tiene que volver a nacer de nuevo. Y también Nicodemo, dice la Biblia, que está en la muerte de Jesús. Jesús muere en la cruz y juntos con José de Arimatea piden el cuerpo a Herodes para que lo lleven a enterrar, porque como Nicodemo era un personaje público, entonces los fariseos y los maestros de la ley no se acercaban a Jesús, pero Nicodemo sí se acercaba a Jesús, pero a escondidas, de noche, para que le explique un poco lo que él estaba haciendo, las prédicas que hacía. Bueno, pero en fin, eso era su vida, ¿no? Otra pregunta que es más simple todavía. ¿Cuál es la raíz de todos los males? ¿El amor a uno mismo, la envidia, el amor al dinero? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál de ellos será? El amor al dinero. Claro, ¿por qué? Porque Jesús dice: donde está tu tesoro, está tu corazón. Y el amor al dinero, o sea, el tesoro, vale recalcar, es algo valioso, ¿no? Y el dinero definitivamente tiene su valor, pero muchas personas, mucha gente que no ve a Dios en nada, la obsesión por el dinero hace que muchas personas hagan cosas que definitivamente fuera de nuestra moral y nuestra ética cristiana, ¿no? Definitivamente el afán de poder y de tener hace que los males nazcan de querer tener más. Ese es el problema. Continuando entonces con nuestras preguntas, vamos a hacer la siguiente y la última. Dice: Jesús predicaba en Galilea, en las sinagogas, en las plazas o en las calles. ¿Dónde predicaba Jesús entonces? En Galilea. ¿Por qué Galilea? Porque Galilea era el centro de los judíos, el centro en el cual estaban la mayor concentración de judíos. Claro que los judíos con los paganos no se llevaban, vivían cada uno en diferentes sitios, pero cuando Jesús llegaba a un pueblo judío tenía que entrar a una sinagoga. Ahí ya di la respuesta, no importa. Ya, entonces Jesús predicaba en Galilea en una sinagoga porque
le alcanzaban los rollos del Antiguo Testamento justamente para que explique a los judíos que explique a los judíos lo que los profetas habían indicado sobre el Mesías. Y Jesús quería darse a conocer como el Mesías, el esperado del pueblo de todos los tiempos. Bien, hermanos, entonces ahora tocaba un tema muy importante, que es sobre la vida relacionada al aborto. Son temas que ya nosotros definitivamente lo hemos escuchado alguna vez, pero ahora vamos a ver un video, más o menos dura media hora, sobre un reportaje que hacen, no en Perú, sino en Colombia, ya hace años, pero que es válido para nuestros tiempos, desde un punto de vista médico, de un punto de vista jurídico, de un punto de vista psicológico, de varios puntos de vista, para dar a entender lo que significa el aborto y lo que significa en sí la vida, porque este video quiere enfocar la vida, o sea, como tal, como un proceso natural que todos tenemos que pasar desde la concepción hasta la muerte natural, pero dentro de eso hay algunos que quieren interrumpir este proceso natural por muchas causas que no necesariamente son válidas, sino al contrario, quieren imponer una manera de pensar a una sociedad por la cual la mujer puede abortar sin ningún problema. Legalmente, ni siquiera legalmente está permitido en muchos países. En algunos sí han aprobado según ley, eso es inevitable, pero en los países como en el Perú, donde el aborto no es legal, está penalizado. Entonces, este video hace un reportaje desde varios puntos de vista para darnos a entender las consecuencias que trae justamente este aborto en las mujeres y en las personas que hacen de manera legal en los países que está legalizado y de manera ilegal en los países donde no está legalizado. Lo primero que tenemos que definir es cuándo comienza la vida, porque desde allí parten muchos interrogantes. Pero en este tema ni usted ni yo somos expertos. Por eso he entrevistado a la doctora Pilar Calva Mercado. Ella es mexicana, genetista y realizó una subespecialidad en citogenética en París, bajo la dirección de Jérôme Lejeune, quien fue en su momento nominado a Premio Nobel de Física. La pregunta más correcta no es cuándo comienza la vida. La vida comenzó hace millones de años, cuando hubo este brinco del material inerte a la primera materia orgánica que se llamaron los coacervados. Eso sucedió hace millones de años. Cuando nos referimos solamente a la vida humana, por ejemplo, una célula tiene vida humana, pero no es un ser humano. Aquí la pregunta más precisa, que yo creo que es lo que nos inquieta a todos, es cuándo inicia la vida de un ser humano. Un gen es un pedacito de DNA, que es el material de herencia, que tiene que ver con una cierta característica. Por ejemplo, hay un gen del color de ojos. Entonces, el conjunto de genes que nos forma se llama el genoma humano. Es un conjunto de recetas que imaginemos que lo tenemos empastado en 46 libros de la herencia. El material de herencia que tengo yo es lo que me hace, por un lado, pertenecer a una especie y me hace ser único e irrepetible en esta especie. El esposo deposita en el cuerpo de su esposa millones de espermatozoides. A partir de ahí, estos millones tendrán que nadar hasta llegar a alguna de las trompas de falopio, que es donde se encontrarán con el óvulo. Y solamente uno va a penetrar a este óvulo para que suceda lo que se llama la concepción, que ese es el término más rico para llamar ese momento. Gracias a la concepción se une los 23 cromosomas o libros de la herencia que traía el papá y los 23 cromosomas que tiene el óvulo y aporta la mamá. ¿Qué sucede en ese momento? En ese momento se completa el material de herencia. Tenemos los 46 cromosomas que son el genoma humano completo. Este genoma humano es nuevo, es diferente al del papá y a la mamá, significa es individual.
Entonces, si es un genoma humano individual, la conclusión es que estoy frente a un individuo humano. La implantación, sin lugar a duda, es un momento importante en el desarrollo embrionario, pero no es cuando inicia la vida. Quiero recordar aquí que la vida inicia en el momento de la concepción. En la concepción ya tenemos un ser humano en desarrollo, ¿sí? No está en potencia, ya existe, ya está en desarrollo. Solo tendrá que ir expresando cada parte de su cuerpo en el momento de embriología humana que le corresponde. A las 24 horas es detectable a través de la sangre de la madre, macromoléculas con las que este ser humano actúa en el sistema inmunológico de la madre, por ejemplo, para evitar que la madre lo rechace. También construye factores que influyen en los procesos de coagulación para preparar mejor el endometrio. En muchos países en el mundo se está presentando un gran debate. ¿Es un derecho o no el aborto? Y se está incluyendo en algunos países dentro de los derechos sexuales y reproductivos. Para ampliarnos este tema, hemos consultado diferentes abogados y políticos. El aborto no puede ser un derecho por varias razones. La primera, habría que decir que acá tenemos dos opciones básicas con respecto a qué es un derecho. O un derecho es lo que las normas digan, o un derecho es otra cosa. Durante mucho tiempo se creyó que los derechos eran lo que las normas dijeran. Si los derechos fueran lo que las normas dicen, entonces, por ejemplo, lo que hizo el régimen nazi fue, jurídicamente hablando, apropiado, correcto. Los nazis podían decidir si los ciudadanos alemanes judíos tenían o no derechos. Bastaba que así lo dijeran las normas. Hoy, el ordenamiento jurídico internacional y la mayoría, si no todas, las constituciones políticas y los regímenes jurídicos de los países reconocen que los derechos son propios de las personas, que las personas tienen derechos por ser personas, que las normas no les dan los derechos, sino que reconocen sus derechos. Y el aborto no solamente no está reconocido como un derecho, sino que hasta hace muy poco tiempo, en la mayoría del mundo, en la mayoría de Latinoamérica, por ejemplo, el aborto era un delito siempre en todos los casos. Y aquí hay dos opciones. O el aborto es un delito siempre, y en eso están de acuerdo todos, o el aborto es un delito en algunos casos, y aquí no hay ningún acuerdo. Hasta hace muy poco todo el mundo estaba de acuerdo. Hoy, unos países dicen que no lo es hasta la semana X, otros dicen que no lo es hasta la semana Y, unos dicen que no lo es en 3 casos, otros como Colombia que no lo es en 8 casos, y aquí arbitrariamente decidimos cuándo lo es y cuándo no lo es. ¿Y qué significa establecer cuándo el aborto no es un delito? ¿Cuándo el aborto es un derecho? Significa decir que el hombre tiene la facultad de decidir quién puede morir y quién puede vivir. Y eso claramente no puede ser un derecho. No existe en ninguna Declaración de Derechos Universales, no existe en ningún Tratado Internacional de Derechos Humanos, no existe en ninguna Constitución, no existe en la mayoría de los países, al menos en su legislación, un derecho al aborto. No existe. Y en el mundo entero se quiere imponer este derecho sin pasar por las leyes, sin pasar por órganos democráticos, sin pasar por la representación popular, sin pasar por el consentimiento de las naciones. Se quiere imponer un derecho. Y cuando se impone un derecho, repito, no se está imponiendo solamente o no se está dándole a alguien una facultad, se le está poniendo correlativamente a otro una obligación. Decir que el aborto es un derecho es decir que el aborto, al menos en algunos casos, es obligatorio, que alguien está obligado a matar. No se puede obligar a matar por un imperativo ético, por un imperativo moral, por un imperativo jurídico. Y es que el derecho, la ciencia jurídica, la moral, la organización social, la política, están todas diseñadas y existen para el bien. ¿Para el bien de quién? De la humanidad, de los individuos, de la humanidad y de cada uno de los seres humanos. Y obligar a matar es obligar a ir en contra de ese principio, de ese fin. Y eso deslegitima y desnaturaliza todo el ordenamiento jurídico y social.
En mi condición de docente, de profesora universitaria, me he pronunciado en diversas oportunidades en relación con el tema. Considero que desde un punto de vista de protección de derechos fundamentales, desde el ámbito del derecho constitucional, la vida debe protegerse desde el momento de la concepción y hay otro tipo de medidas que de una u otra forma pueden también adoptarse para tratar de evitar la destrucción de un ser humano como lo es el aborto. El aborto no es nada distinto que la eliminación de un ser humano en el vientre materno, con independencia de las consideraciones o de las opiniones o con independencia del querer o del decir. Cuando estamos hablando de aborto, estamos hablando de la destrucción de un ser humano. Yo soy abogado de la Universidad del Rosario, he sido presidente y magistrado de la Corte Constitucional durante 8 años, presidente y miembro de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, he sido profesor de varias universidades y he escrito varios libros de derecho. Yo creo que el aborto se relaciona con el derecho a la vida, que es un derecho fundamental consagrado en la Constitución de todos los países y en tratados internacionales como la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. Como yo soy demócrata y creo en el Estado Social de Derecho, defiendo el derecho a la vida a partir de la concepción y creo que es la mejor manera de respetar la dignidad de todos los seres humanos. No puede existir el derecho a quitarle la vida a alguien, no puede existir el derecho a robar por las razones que sean, no puede existir el derecho a la corrupción, no puede existir el derecho a drogarte, no puede existir el derecho a hacerle daño a alguien. Por lo tanto, el derecho al aborto, a quitarle la vida a un niño por nacer, tampoco puede existir ni existe y creo que para el futuro tampoco existirá. La primera víctima del aborto es un niño. Y hay que defender los derechos del que está por nacer, porque si un país permite que se destroce la vida de alguien que no se puede defender, ¿cómo después va a decir que defiende los derechos humanos de los que ya estamos vivos? Es como una incoherencia, es como una burla a los derechos de las personas. Claro, el aborto es un delito en Colombia, se mantiene su tipificación. No solamente el aborto que conocemos tradicionalmente por el hecho de interrumpir la vida del que se está formando, sino también es un delito que es castigado severamente cuando se desarrolla en medio del conflicto armado. Es decir, los abortos que practican los grupos armados organizados al margen de la ley son sancionados con mayor fuerza por la legislación penal colombiana porque es un delito que atenta contra el derecho internacional humanitario, entonces tiene una mayor sanción. Incluso también se sancionan las lesiones personales que son seguidas de aborto. La intención de la persona no es causar el aborto, pero sí lesiona a la mamá gestante y como consecuencia de esos golpes le provoca el aborto. También tiene una sanción muy fuerte. Yo me formé con una mamá inmensamente católica. Tengo una sobrinita con parálisis cerebral. He visto la manera abnegada como su mamá la ha tratado y la ha acompañado en toda su vida. Cuando fueron a nacer mis hijos, uno tenía la expectativa de qué criaturita iban a nacer hasta el día del nacimiento. Hace un año, cuando estaba mi nuera esperando a mi nietecito, periódicamente me mandaban el examen y yo veía ya en la ecografía cómo iba evolucionando el bebecito. Yo creo que la ciencia moderna ha contribuido a afianzar la convicción de que la vida empieza en el momento mismo de la concepción. Antes se pensaba que la vida empezaba en el momento del nacimiento. Hoy hay más razones para afirmar la tesis de que la vida empieza en el momento mismo de la concepción. En lo personal, yo no soy partidario del aborto. He creído que el tema no hay que llevarlo a una legalización permisiva.
El aborto es un atentado contra la vida humana, contra la dignidad de un ser que está en el vientre de su madre. Y por supuesto, es un atentado contra la familia, contra la institución más sagrada que tiene una sociedad. Por lo tanto, somos defensores de la vida, somos pro vida. Por formación, desde mi hogar, por ética desde mi carrera como psicóloga, por convicción como dirigente política, yo soy pro vida, con o sin votos. No tengo preferencia y no hay nada que hacer. Yo estoy aquí para legislar por la vida, no en contra de ella. Me han insultado, en el Congreso me han tirado tomates, pero obviamente que no ha faltado mi respuesta contundente y firme frente a este tema porque tampoco me dejo. Yo tengo clara mi causa y la voy a defender hasta el final, esté en la política o no esté. Y estoy en contra del aborto porque es un asesinato, es cruel, es triste, es terrible. No está en juego una sola vida, que sería el embarazo, sino también el juego de la mamá. Está en vida en juego la mamá que también está abortando. Porque todos creo que sabemos que es muy peligroso practicar un aborto por hemorragias, por enfermedades o por un mal procedimiento a la hora de abortar. No al aborto y espero que este mensaje les llegue al corazón a las mamás que han cometido este grave error. Que viva la vida, que viva el amor. El Creador nos hizo con una función muy importante no solamente en este mundo, sino en todo el espacio que Él seguramente nos ha diseñado. Y por eso todos, absolutamente todos, tenemos derecho a la vida. Yo soy Andrés Reina, subdirector general de noticias de la cadena Melodía, comunicador social y periodista hace más de 25 años, católico, de convicción, mariano, en fe, y quiero decirles que estoy en contra del aborto, que hay que decirle sí a la vida, no al aborto. Sobre todo las parejas, cuando están en una relación y llega porque no quieren, pero yo creo que quitarle la vida a un ser humano no se debe. En los países latinoamericanos se ha planteado la despenalización del aborto en varios casos, para luego llegar a su completa legalización. Hoy vamos a analizar profundamente 3 casos: violación, malformación y riesgo de la madre. Empecemos entonces con el tema de la malformación congénita. La pregunta que nos hacemos es muy clara: ¿qué tan frecuentes son estos casos y si hay algún adelanto científico en esta materia? Dependiendo de la edad de la mujer, se reconoce que la probabilidad de malformaciones congénitas alcance al 0.5% en menores de 35 años y alcance aproximadamente al 2% en mayores de 35 años. La medicina fetal es una de las subespecialidades de la ginecología y obstetricia que ha tenido muchísimos avances en los últimos años. Hace 30 años, digamos que la aproximación a saber cómo estaba el bebé era oír los latidos cardíacos. Hoy por hoy lo vemos, examinamos cada uno de sus órganos y tenemos la oportunidad de operar algunos casos seleccionados de bebés que vengan con problema. Probablemente el más exitoso que tenemos son los procedimientos que hacemos para gemelos monocoriales. Los gemelos monocoriales son bebés que, como su nombre lo dice, son gemelos que comparten la placenta. Y estos gemelos que comparten la placenta hacen algo que se llama transfusión fetofetal. Es decir, un bebé le roba sangre al otro, por tanto un bebé se vuelve muy anémico porque tiene poquita sangre y el otro bebé se llena de sangre porque el hermano le está pasando mucho. Esto, que era una enfermedad eminentemente mortal hace unos 10 años, desde que empezamos a hacer la intervención, que es una intervención que hacemos con anestesia local, metemos una camarita dentro del útero, es un lente muy pequeño, un lente de unos 3 milímetros, ahí metemos una cámara y lo que hacemos es tratar de separar la placenta de estos dos bebés. Esta cirugía tiene una tasa de éxito del 80 al 90%, por tanto una enfermedad que era eminentemente mortal hace unos 10 años, hoy por hoy tenemos una sobrevida supremamente alta del 70 al 80%. Ella es María Paula, tiene 5 años. Su mamá tuvo un embarazo de alto riesgo y muchas veces le dijeron que se desembarazara
como algunos se refieren al término del aborto. Ella tiene una enfermedad en sus brazos que no le permite moverlos. Sin embargo, ha aprendido a hacerlo todo con sus pies. Hola, soy María Paula, tengo 5 años y hoy invito a todas las mamás a decir no al aborto. Él es Tony Meléndez, un cantante reconocido internacionalmente. Él nació sin brazos, pero esto no es ningún impedimento para llevarle al mundo su alegría y sus canciones. Escribo, manejo, estoy casado, tengo 2 niños. Sí, yo quiero hacer muchas cosas, como ahorita pasó ese moto. A veces yo quisiera montarme al moto y salir también en un moto, vivir la vida, gozarla. Tal vez para ustedes están pensando, es que Tony, es que no puedo vivir sin los brazos. No necesitas la mano, necesitas el corazón, es lo que necesitas. La vida es preciosa, la vida no es para votar, la vida es con gozo, con canción, con familia. La vida no es para botarla, una patada, es para darle un beso, levantar a esa persona y darle un abrazo. No hay diferencia, si te falta un brazo, un ojo, una mano, eres humano. ¿Qué te puedo decir? ¿Me vas a matar porque no tengo brazos? De verdad es tu decisión, pero yo quisiera más respeto para la vida. Estamos matando horriblemente un humano. Y mi sueño siempre, desde que era una niña, había sido ser mamá. Más que nada, mi profesión es ser actriz, por supuesto, pero yo siempre decía, yo tengo que ser mamá, no me importa si me toca sola, acompañada, no me importa, pero la mujer tiene que ser madre en algún momento. Yo no sé, yo digo que por mí tendría un petaco de niños. Ya no me quedan tantos años. Pero bueno, ya vamos a ir por el segundo. Ese es el proyecto de este año que viene, ya por el segundo hijo. A ver si logró hacer un equipo de fútbol. Yo soy Marco Aurelio Giraldo, corozo, integrante del grupo Revolcón de la Luciérnaga de Caracol Radio y Caracol Televisión. Hay mucha gente que dice que no, que si el niño viene con problemas, con defectos físicos, problemas mentales, que lo mejor es matarlo. Pues no estoy de acuerdo, porque entonces nos tocarían para matar a todos los locos, los bobos, los que le falta una mano que hay por ahí, ¿cierto? Incluso en la cuestión de los locos caería yo, ahí me embalaría yo. Entonces, en conclusión, el aborto por ningún motivo, hermano, no hay motivo alguno para abortar, para matar a uno, o sea, para quitarle la vida a alguien no hay motivo. Un saludo muy cordial, hoy con mi improvisación. Soy Jason Flores Loquillo, el del grupo Revolcón. En lo que a mí compete, no estoy de acuerdo con el aborto, porque cualquier tipo de manifestación donde se interrumpa la vida no es aceptable para mí. No estoy de acuerdo con el aborto en ninguno de las causales o causas del aborto. No estoy de acuerdo con el aborto porque me parece que es la pérdida de una vida humana. Mijo, yo soy Álvaro Lemon, el hombre caimán, muñequeburro. Yo nunca he estado a favor del aborto, siempre he estado en contra del aborto. ¿Por qué?
porque soy una persona que quiero mucho a Jesucristo. Yo llevo como ya 66 años de ser católico, voy a la iglesia acá y todos los domingos y paso chiverongo con Jesucristo siempre bacano, de frente, muñeque burro. Mierda, qué vaina buena, loco. Así como Tony Meléndez y María Paula, hay cientos de personas que nos pueden cuestionar y enseñar, como lo son también los niños con síndrome de Down. Estos niños clasifican, por decirlo de alguna manera, en la categoría de malformaciones congénitas. Un niño con síndrome de Down, desde el punto de vista médico, estrictamente científico, es un niño que tiene un cromosoma de más. Su desarrollo no tiene límite, lo que pasa es que va más lento. Uno de cada 800 recién nacidos vivos viene con síndrome de Down. Hay en sociedades como la española, donde ya no es uno de cada 800 recién nacidos. Bien, hermanos, es la primera parte sobre este reportaje, este documental sobre el aborto. Ya después, otro momento, veremos la segunda parte, que es la continuación, ¿no? La entrevista a muchos profesionales con respecto a este tema.